Ya estamos transmitiendo, licenciada. Muy bien. Muy buenos días. Se da inicio a la 24ª sesión extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California por medio de videoconferencia, a fin de cumplir con la obligación prevista en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado. Doy una cordial bienvenida a los presentes. Procederemos a dar lectura a la lista de asistencia a efecto de corroborar el quórum legal para sesionar. Secretario técnico, le concedo el uso de la voz para que prosiga en consecuencia. Gracias, presidente. Mariana Bentley Aguilar, en su carácter de suplente del titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Eduardo Soto Ibarra, en su carácter de suplente del director de Asuntos Jurídicos y primer vocal del Comité de Transparencia. Presente, buenos días a todos. Buenos días. Y María de Jesús Cervantes Cerda, en su carácter de suplente del director de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional y segundo vocal del Comité de Transparencia. Presente. Presidente, le informo que encontrándose presentes la totalidad de los convocados con derecho a voto, existe quórum para sesionar. Siendo las 11 horas con 20 minutos del día 28 de septiembre de 2021, se inicia la 24ª sesión extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia. Secretario técnico, le solicito dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Número 1, propuesta del orden del día. 2, aprobación del acta de la sesión anterior. 3, obligaciones de transparencia. 3.1, proyecto de resolución mediante la que se analiza la clasificación de la información como confidencial que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia del artículo 81, fracción 28 de la Ley de Transparencia en el Estado. 3.2, proyecto de resolución para analizar la clasificación de la información como reservada que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para cumplir con sus obligaciones de transparencia del artículo 81, fracción 28 de la Ley de Transparencia en el Estado. 4, clausura de las sesiones. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación respecto al orden del día? No, Por mi parte, ninguna. Muy bien. De no existir comentarios, secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Sí, presidente. Se solicita que emitan su voto en voz alta respecto a la propuesta del orden del día. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la dispensa de lectura íntegra de la totalidad de los puntos del orden del día, a excepción de sus partes principales. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto respecto de la dispensa de lectura referida. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se prosigue a la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que se somete a su consideración el acta de la 23ª sesión extraordinaria 2021, de fecha 1 de septiembre de 2021, solicitando emitan su voto en voz alta en primer lugar la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, proseguimos al 3.1, que es el relativo a la clasificación como confidencial que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para cumplir con las obligaciones de transparencia de la fracción 28 del artículo 81 de la Ley de Transparencia en el Estado. En este sentido, se propone el proyecto de resolución RES 1-CT-24SE-2021.
grandes rasgos, el presente punto, comento, es relativo a la clasificación como confidencial de un contrato celebrado con un proveedor de servicios. Específicamente, el contrato identificado con el número DRMS, diagonal 031, diagonal 2021, celebrado entre el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos y el proveedor de servicios que comentamos. La materia de la clasificación que estamos analizando la constituyeron la clasificación de los datos consistentes en el número de credencial para votar, lugar y fecha de nacimiento del proveedor de servicios y los datos del acta de nacimiento de dicho proveedor. En ese sentido, tenemos que la clasificación realizada por la dirección se considera que es procedente de conformidad con, en primer término, con el artículo 106, fracción tercera de la Ley General de Transparencia, que establece que resulta procedente clasificar información al momento de generar versiones públicas para cumplir con las obligaciones de transparencia. Tal y como acontece en este caso, pues como dijimos, esta clasificación se originó para cumplir con la publicación de la información de la fracción 28 del artículo 81. En ese sentido, igualmente los datos que clasificó el área se consideran que en efecto son datos personales de conformidad con el artículo 4, fracción octava de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de nuestro Estado, así como el artículo 172 del reglamento de la Ley de Transparencia Estatal. Esto en virtud de que, por lo que hace al número de credencial para votar, tenemos que pues viene contenido dentro de este documento que mencionamos, que es un documento que emite, que se deriva de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es un documento que emite el Instituto Nacional Electoral a las personas físicas para que estén ciudadanos que estén en capacidad de ejercicio y que puedan emitir su voto. En este sentido, el INAI ha emitido diversas determinaciones relativas a la clasificación prácticamente completa de la credencial para votar, considerando que prácticamente todos sus datos son confidenciales y asimismo, en relación a los datos del acta de nacimiento, se considera que si bien estos datos se contienen en un acta, que a su vez está en una fuente de acceso público, que es el registro civil, la divulgación de estos datos supondría una violación al principio de finalidad que está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, pues los datos del acta de nacimiento fueron recabados con fines de realizar la contratación de los servicios con este proveedor. Ese fue el propósito exclusivo para la celebración del contrato, por lo que nosotros revelarlo en esta modalidad violaría el principio de finalidad al que estamos obligados a respetar. Asimismo, pues el lugar y la fecha de nacimiento son datos que están enlistados expresamente en el reglamento de la Ley de Transparencia como datos personales. En ese sentido, tenemos que se actualiza el supuesto de confidencialidad previsto en la fracción primera del lineamiento 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. Este supuesto dice a la letra que los datos personales son considerados información confidencial. Asimismo, se realizó la prueba de daño para valorar si en efecto la clasificación elaborada por la Dirección de Recursos Materiales se encuentra pegada a la legalidad y resulta el daño menos restrictivo, el menor daño ocasionable, siendo que se consideró que los derechos que están en contienda en esta determinación lo son el derecho de acceso a la información de la ciudadanía en general, cuyo ejercicio se realiza por medio de la publicación en los portales de transparencia de toda la información relativa a los contratos celebrados por el Instituto de Servicios Educativos. Y por el otro lado se encuentra el derecho de protección de datos personales del proveedor,
En este sentido, al hacer un ejercicio de ponderación entre estos dos derechos, se tuvo que el daño que pudiera producirse al titular de los datos personales supera en peso al interés de la sociedad de conocerlos. Lo anterior se concluye toda vez que los lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia, específicamente la fracción 28 que estamos analizando, que es la relativa a publicar la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. Esta fracción que acabo de citar únicamente exige que se publiquen ciertos datos personales de los proveedores, como son el registro federal de contribuyentes, la clave del registro federal de contribuyentes, el nombre y el domicilio. Sin embargo, no nos pide datos adicionales, como en este caso son sus datos de acta de nacimiento, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, la credencial para votar. Estos datos no se consideran de carácter público, con base en la ley de transparencia y en los lineamientos técnicos generales. Por ende, se tuvo que, en la versión pública que proporciona la Dirección de Recursos Materiales, cumple con las obligaciones de transparencia, ya que revela tanto la identidad del proveedor como su domicilio, su clave de RFC, los montos de contratación, el objeto, el precio, etcétera. En ese mismo sentido, se considera que la presente clasificación estuvo apegada a el principio de proporcionalidad y resultó el medio menos restrictivo al derecho de acceso a la información. En este sentido, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la clasificación como confidencial de manera parcial realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios respecto de los datos del acta de nacimiento, número de credencial para votar, lugar y fecha de nacimiento del proveedor de servicios, contenidos en el contrato identificado con número DRMS 031-2021, celebrado entre el ICEP y un proveedor de servicios. Segundo, se aprueba la versión pública del contrato de RMS, diagonal 031, diagonal 2021. Tercero, se ordena a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para que, previa validación de la unidad de transparencia, publique la versión pública elaborada con su respectiva carátula y el acta firmada de la presente sesión en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Cuarto, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación ante el proyecto presentado? Por mi parte, ninguna. No, ninguna duda. Ninguna duda. Muy bien. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del proyecto de resolución RES 1-CT-24SE-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se prosigue al punto 3.2, que es el relativo a la clasificación como reservada que realizó la Dirección de Recursos Materiales para cumplir con las obligaciones de transparencia de la misma fracción, la fracción 28 que ya comentamos, por lo que se propone el proyecto de resolución RES 2-CT-24SE-2021. En este caso, tenemos que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios clasificó como reservado de manera parcial el contrato de RMS diagonal 016 diagonal 2021, celebrado igualmente entre el ICEP y un proveedor de servicios. En este caso, a diferencia del punto anterior, la clasificación es de naturaleza reservada. En esencia, la presente clasificación fue derivada de este contrato que es de
custodia de valores realizada con el proveedor Valet Personalizado en Custodia Empresarial, VAPE SADCB. La razón por la que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios clasificó el presente contrato fue porque consideró que ciertos datos que se contienen en dicho contrato pudieran poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, que en este caso se trata de los guardias de seguridad. En este sentido, los datos que clasificó el área fueron específicamente la cantidad del personal que presta estos servicios, los horarios, los turnos y días de trabajo de los servicios de seguridad privada, así como los datos relativos al equipo de trabajo utilizado por el personal que brinda estos servicios de seguridad. Todos estos datos se encuentran contenidos en el contrato de RMS, diagonal 016, diagonal 2021. La presente clasificación, después del análisis realizado, se considera que resulta procedente. Específicamente, el área invocó el supuesto de reserva contenido en la fracción quinta del artículo 113 de la Ley General de Transparencia, cuyo artículo análogo es el 110, fracción cuarta, de la ley estatal, que establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Este es el supuesto invocado. Asimismo, se comenta que para que resulte procedente cualquier supuesto de reserva debe de cumplirse con la acreditación de los elementos que desglosan los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. Específicamente, respecto de este supuesto, el lineamiento 23º de estos lineamientos generales establece que para que proceda este tipo de reserva es necesario acreditar un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. En este tenor, se estima que sí se acredita este elemento que acabamos de citar, pues el revelar la información que clasificó el área, que son prácticamente todos los datos de operación del equipo de seguridad, que es cuántas personas lo prestan, cuáles son sus horarios, los turnos, qué días trabajan, el equipo que utilizan para proporcionar estos servicios. Toda esta información, si es revelada, pudiera deducirse la capacidad de reacción de estos cuerpos de seguridad privada, por lo que se pondría en riesgo su integridad física e incluso hasta su vida. En este sentido, fue que se procedió a realizar la prueba de daño correspondiente. En este caso, en el caso de la información reservada, la prueba de daño varía un poco respecto de la prueba de daño que se realiza en la clasificación como confidencial. En este tipo de clasificación, que es la reservada, es necesario acreditar básicamente 3 puntos principales. En primer término, que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público. En este sentido, se considera que se acredita este requisito en términos de lo ya comentado, pues divulgar esta información representaría un riesgo real, en primer término, a las personas físicas que prestan el servicio de seguridad privada, así como a los bienes públicos que estos resguardan, pues se dedican a proteger y resguardar los bienes que se encuentran dentro del patrimonio del ISEP, que a fin de cuentas estos forman parte de los bienes de los bienes públicos.
Por otra parte, existe el segundo requisito, que es el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supere el interés público general de que se difunda. En este caso, también se estima que se acredita, toda vez que, si bien estos datos que comentamos se suprimen de la versión pública que elaboró el área, denme un segundo. Una disculpa. Como comentaba, el siguiente requisito es el relativo a acreditar que el riesgo de perjuicio que supondría el divulgar estos datos supera el interés público general de que sea difundida esta información. Como comentaba, la esencia de esta fracción, que es la relativa a dar a conocer los procedimientos de adjudicación directa, de licitación pública e invitación, es decir, son los relativos a la contratación de bienes y servicios por parte del gobierno, en este caso del ISEP. En ese sentido, tenemos que la esencia es conocer en qué se gasta el dinero público y los términos de la contratación, a quién se contrata, etcétera. Bajo este sentido, tenemos que la esencia es conocer estos datos que ya mencionamos. Sin embargo, el conocer específicamente los datos de reacción, la capacidad de reacción de estos cuerpos, los equipos que utilizan y los horarios en los que trabajan, pues no resulta de la mayor relevancia frente a esta otra información que comentamos. En este sentido, se considera que el interés público de garantizar el derecho de acceso a la información, que en este caso se ve garantizado con la publicación de estos contratos en los portales de transparencia, se encuentra en contrapeso con el interés público de garantizar la seguridad de estas personas físicas, así como de estos bienes públicos. Por lo que, derivado de este análisis, se considera que es más importante proteger la vida de estas personas, así como la de los bienes públicos, que en este caso revelar estos datos a la población. Por último, se considera que igualmente esta clasificación estuvo apegada al principio de proporcionalidad y resulta el medio menos restrictivo para evitar un perjuicio. Esto, en el mismo sentido, como ya lo comentamos, pues únicamente se reservaron los datos estrictamente necesarios para proteger la vida de estas personas y la integridad de los bienes públicos. Sin embargo, el resto de datos sí se proporciona, como son igualmente que en el contrato anterior, el precio pactado, la identidad del proveedor, la duración del contrato y cuál es su objeto. Por último, tenemos que en las clasificaciones de información como reservada, asimismo debe fundamentar y motivar el área un plazo de reserva. En este caso, el área estableció como plazo el de 5 años. Este es el plazo máximo. El área consideró que este es el plazo pertinente, toda vez que este servicio de seguridad es un servicio que se proporciona de manera permanente. No se suspende ni se dejará de proporcionar en el futuro, sino que va a ser un servicio que permanentemente necesite contratar el instituto. Por ende, se considera que por estos argumentos que vierte el área, así como por considerar que no hay un plazo mayor, es que se considera procedente este plazo de reserva. Sin embargo, cabe resaltar que previo a que fenezca el plazo de 5 años, si existen causas, si fenecen las causas que dieron origen a esta clasificación, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios debe desclasificar la información de conformidad con el lineamiento 15º, fracción primera de los lineamientos de clasificación antes citados. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos.
Primero, se confirma la clasificación de la información como reservada de manera parcial, realizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sobre los datos de la cantidad de personal, horarios, turnos y días de trabajo de los servicios de seguridad privada, así como los datos relativos al equipo de trabajo utilizado por el personal de seguridad, todos ellos contenidos en el contrato de RMS diagonal 016 diagonal 2021. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de dicho contrato. Tercero, se ordena a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios para que, previa validación de la unidad de transparencia, publique la versión pública con su respectiva carátula y el acta de la presente sesión en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Cuarto, se ordena a la Dirección de Recursos Materiales para que atienda lo correspondiente al capítulo tercero de los lineamientos de clasificación en lo relativo al índice de los expedientes clasificados como reservados. Quinto, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación ante el proyecto presentado? No, ninguna duda. Muy bien, por mi parte ninguna Ninguna tampoco. duda. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente. Se solicita que emiten su voto respecto al proyecto de resolución RES 2-CT-24SE-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidente, me permite informarle que el último punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muy bien. Siendo las 11:46 del día 28 de septiembre de 2021, se clausura la 24ª sesión extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Agradezco a los presentes su valiosa presencia y participación. Buen día. Gracias, presidente. Buen día. Buenas tardes. Buen día, chicos. Buen día. Bye bye.